Cuando tenía 14 años, mi padre me llevó a un partido de fútbol en Valencia, mi ciudad, donde jugaba el Valencia, el equipo local, contra el Real Madrid. Era uno de los partidos más importantes de la liga y el estadio estaba muy lleno, a tope. No cabía un alfiler. 55.000 personas expectantes a que empezara el partido. Uno de los jugadores del Real Madrid en ese momento era José María Gutiérrez Hernández, más conocido como Guti. Pues bien, cada vez que Guti tenía la pelota, miles de personas le insultaban usando la palabra maricón. Maricón o marica es una palabra despectiva en español que tradicionalmente se ha usado con hombres homosexuales. Se ponían a cantar Guti, 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 maricón, 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 todo el rato, todo el rato, todo el rato. La verdad es que este jugador ni siquiera es homosexual, pero se hacía mechas rubias y claro, si llevas mechas rubias solo puede ser marica. A mí no me sorprendió que usaran esa palabra. Yo jugaba al fútbol cuando era pequeño y se usaba muy frecuentemente de forma despectiva. También para hablar de un hombre con poca fuerza o que no es valiente, que tiene miedo. Que los hombres somos súper valientes, no tenemos miedo de nada. Matamos osos solo eso. Aunque no me sorprendió que usaran esa palabra, sí que es verdad que escuchar a tantas personas cantarla al mismo tiempo, al unísono, era bastante intenso. Especialmente para ese César de 14 años, ese pequeño maricón en construcción. Hoy voy a hablarte del poder de las palabras, de su poder destructor, pero también de su poder sanador. Vamos a hablar de la reapropiación o reasignación lingüística, es decir, el cambio de significado de una palabra que tiene intención ofensiva contra un colectivo. Este fenómeno ocurre cuando ese colectivo la toma, elimina el significado negativo y empieza a usarla. Maricón, soy maricón, marica. ¿Por qué existe este fenómeno? ¿Cuándo y cómo surge? ¿Es muy frecuente? ¿Está bien usar este tipo de palabras? Y puede que pienses que la reapropiación es solo de palabras, pero no, porque también podemos apropiarnos de un símbolo. Y al final del vídeo te cuento un poco más. ¿Por qué existe este fenómeno? Los insultos son algo ofensivo por razones culturales, por la fuerza que pueden tener dentro de la sociedad. Cuando alguien se apropia de un insulto, cuando lo coge, se identifica con él y lo usa, está eliminando esa fuerza que tiene la sociedad y, de alguna manera, protegiéndose de su atacante. Es una forma de eliminar un posible daño emocional. Un ejemplo muy famoso también es the N-word. En español tenemos muchísimos ejemplos de palabras que se usaron para insultar u ofender a determinados colectivos, pero que actualmente son de uso común entre esas mismas comunidades. Marica o maricón, del que ya hemos hablado, para referirse a un hombre homosexual. Marica era una forma común de llamar a las mujeres llamadas María. Ico, Ica, es un diminutivo típico en algunas zonas de España, como Ito, Ita o Illo, Illa o Ino, Ina. María es un nombre muy tradicional en España, por eso empezó a usarse la palabra como sinónimo de chica joven. A través de este significado se comenzó a llamar marica a las muñecas de trapo. En el siglo XVII se encuentran definiciones de marica como hombre afeminado, cobarde y que se deja manipular. Muy bonito todo, precioso, precioso. Esta definición mezcla las características femeninas con características de un muñeco que se deja manipular. El primer momento en el que encontramos que se usa para llamar a los homosexuales es en diccionarios del siglo XIX. Curiosamente, maricón es una palabra interesante, tiene dos sufijos. Uno es diminutivo, ico, y otro aumentativo, on. Boyera, mujer homosexual. Parece venir de buey, y es que originalmente era boyera con Y. Antiguamente existían unas sacerdotisas que iban montadas en bueyes y organizaban fiestas sexuales donde solo podían entrar mujeres. No es una etimología cierta, pero es de las más famosas. Friki, y aunque este colectivo no ha sufrido tanta opresión como los anteriores, un friki es, según el diccionario de la RAE, extravagante, raro, excéntrico, persona que practica desmesuradamente mucho una afición. El término viene del inglés freak, que se usaba para referirse a principios del siglo XX a gente con alguna característica física que no era común. Esta palabra empezó a usarse en español para los jugones. Así se llamaba a las personas que jugaban mucho a videojuegos antes de la palabra gamer. Los otakus, aficionados al manga y anime japoneses, o los aficionados a la fantasía y juegos de rol. Tolkien, Dungeons and Dragons. Actualmente todos somos frikis porque es algo parecido a un sinónimo de aficionado de cualquier cosa. Esta palabra está muy arraigada en la sociedad
española, tanto que en España se inventó el Día del Orgullo Friki. En inglés también encontramos términos que fueron ofensivos y hoy son carta de presentación para algunos colectivos. Gay, hombre homosexual, esta palabra significaba antiguamente alegre, vistoso. Comenzó a hacer referencia a los homosexuales como personas alegres, vistosas. Este significado me gusta más, ¿eh? Entró en Inglaterra en el siglo XVII desde el francés guy, que lo cogió de otra lengua romance, el occitano, que lo cogió de otra lengua germánica, el gótico. Su significado en francés antiguo era el mismo, alegre. Por cierto, del occitano también pasó al español, gallo, con el mismo significado. Queer, persona que no cree en la concepción clásica occidental de la sexualidad humana. En la segunda mitad del siglo XX, el término comenzó a usarse en Estados Unidos para referirse a las personas homosexuales. A finales del siglo XX, el término se adopta en las comunidades homosexuales y empieza a usarse como respuesta al uso discriminatorio que tenía. Actualmente la palabra queer sirve para llamar a muchos tipos de sexualidad diferentes que no corresponden con la versión clásica. Gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, asexuales, autosexuales, incluso para heterosexuales que conciben la sexualidad de forma diferente a la normativizada, poliamorosos, por ejemplo. Pero la reasignación, resignificación o reapropiación no solo pasa con las palabras, también puede pasar con los símbolos. Por ejemplo, en la época nazi se usaba un brazalete con la estrella de David para marcar públicamente a los judíos. Pero no eran los únicos que sufrieron este trato. Las personas homosexuales tenían que llevar otro brazalete con un triángulo rosa invertido. Este triángulo invertido se ha usado como símbolo de la comunidad homosexual desde los años 70 del siglo XX. Al principio del vídeo te decía que las palabras tienen un poder destructor, pero también un poder sanador. En el caso de la palabra marica o maricón, para mí ha pasado de ser una palabra muy negativa, con la que se atacaba a una parte de mi identidad, a una palabra que uso frecuentemente quitándole el valor negativo que antes tenía. Este proceso me ha resultado muy reparador para mí, pero también entiendo que no todo el mundo tiene que sentirse así y hay personas que incluso perteneciendo a estos colectivos deciden no usarla porque no les gusta. Pues muy bien, también. Quiero que sepas que seas maricón, boyera o heterosexual con o sin mechas rubias como Guti, eres muy bienvenido a este canal si aprendes español, te interesa el idioma, la cultura y el estilo de vida español. Un abrazo grande.